Hola, es un gusto que puedan escuchar mi voz de nuevo. Esta vez tenemos un nuevo tema, subgéneros literarios, la gran historia de la fábula y el ensayo, ya que estos han recorrido parte de nuestra historia hasta nuestros tiempos. Es muy importante conocerlos, ya que los podemos usar en nuestra vida cotidiana. Pero, para empezar, ¿qué les parece si profundizamos en el tema? Como sabemos, los subgéneros literarios a cada uno de los tipos de textos que se incluyen dentro de los géneros literarios, caracterizados porque todos tienen rasgos comunes del género al que pertenecen. El día de hoy profundizaremos en la fábula y el ensayo. Iniciaremos con su historia, ya que es importante saber cuándo comenzó. La fábula es una composición literaria narrativa breve, generalmente en prosa o en verso, en la que los personajes principales suelen ser animales o cosas inanimadas que hablan y actúan como seres humanos. Cada fábula cuenta, en estilo llano, una sola y breve historia o anécdota que alberga una consecuencia leccionadora. Posee una intención y redacción didáctica de carácter ético y universal. Casi siempre aparece al final y más raramente al principio, llamada generalmente moraleja o afabulación. La fábula nació en antiguas culturas del Oriente, concretamente en India, y con un afán didáctico o de enseñanza para educar a los hijos de nobles e infundir en ellos valores y virtudes que les ayudaran a convertirse en gobernantes. Debido a su intención, brevedad y fácil comprensión, estos relatos se difundieron por Oriente y llegaron a Europa, gracias a navegantes viajeros. En Grecia fue Esopo quien retoma el género y crea sus fábulas en medio del intenso ambiente cultural griego. En Roma, Horacio y Fedro se inspiraron en Esopo para escribir sus textos morales y posteriormente en la Edad Media y Renacimiento, los cruzados difundieron las nuevas fábulas de Oriente aprendidas en lugares donde combatían. Así es como la fábula fue evolucionando y enriqueciéndose hasta nuestros días, para continuar con el propósito principal con el que fueron creadas, moralizar. Una de las fábulas más conocidas fueron las fábulas de La Fontaine, también conocidas simplemente como las fábulas. Es una obra del escritor y poeta francés Jean de La Fontaine, que publicó la primera parte en 1668 y la segunda parte 11 años más tarde, en 1679. Es una compilación de 243 fábulas, escrito en forma de poema, en las que animales con características humanas tienen un papel central, con una moraleja como colofón. Fueron uno de los mejores momentos de las fábulas y se llegaron a conocer mejor. Ahora les platicaremos más acerca del ensayo. Es un tipo de texto en prosa que explora, analiza, interpreta o evalúa un tema. Se considera un género literario comprendido dentro del género didáctico. Las características clásicas más representativas de un ensayo son: 1. Es un escrito serio y fundamentado que sintetiza un tema significativo. 2. Tiene como finalidad argumentar una opinión sobre el tema o explorarlo. 3. Posee un carácter preliminar, introductorio, de carácter propedéutico. 4. Presenta argumentos y opiniones sustentadas. Casi todos los ensayos modernos están escritos en prosa. Si bien los ensayos suelen ser breves, también hay obras muy voluminosas, como la de John Locke, ensayos sobre el entendimiento humano. Por otra parte, el concepto de ensayo se ha extendido a otros ámbitos de expresión, fuera de la literatura. Por ejemplo, un ensayo fílmico es una película centrada en la evolución de un tema o idea, o un ensayo fotográfico es la forma de cubrir un tema por medio de una serie enlazada de fotografías. La historia del ensayo en Europa fue el desarrollo y más importante del género ensayístico. Vino sobre todo a partir de los essays, en 1580, del escritor renacentista francés Michel de Montaigne, término que en francés significaba tanteos o tentativas. Unos años después, Francis Bacon siguió su ejemplo y publicó sus essays, que en su primera edición de 1597 contenía 10 ensayos, y en su tercera edición, la más amplia e impresa, en 1625 contenía ya 59. Los precedentes más antiguos del ensayo hay que buscarlos en el género epilíptico
o demostrativo de la oratoria grecorromana clásica, las cartas a Lucilio de Séneca y los Moralia de Plutarco vienen a ser ya prácticamente colecciones de ensayos. En el siglo III después de Cristo, Menandro el Retor, aludiendo a ello bajo el nombre de charla, expuso algunas de sus características en sus discursos sobre el género epidíctico. En Grecia, donde el ensayo tiene su origen como discurso epidíctico, se consideraba como una proporción original que dispone de elementos de creación, generación e innovación. Se partía del conocimiento normal establecido para romperlo, a partir de elementos que lo hacen al conocimiento diferente en perspectiva, conjunción, relación, conformación, etc. Muchas gracias por acompañarnos en este gran documental.